pues no creo lo que Él me dice. Pues el Señor nos está diciendo, no temas, no te desesperes. Eso nos lo dice en su palabra, eso nos los ha revelado. Él nos ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si eso nos lo ha revelado Dios, ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué constantemente reclamamos, nos desesperamos, cuestionamos? El Señor eso nos dijo, yo voy a estar contigo. ¿Cuántas veces no nos lo repite en la Sagrada Escritura? Yo estoy contigo, no tengas miedo. ¿Y por qué cuestionamos? ¿Por qué cuando nos encontramos ante una dificultad lo primero que decimos, ¿y dónde está Dios? Estamos en medio de la pandemia y cuántas veces no ya hemos cuestionado, ¿y dónde está Dios? Ahora es una contrapregunta, ¿y en dónde está tu fe? ¿En dónde está nuestra fe entonces? A veces, Marco, como que nos derrumbamos a la primera, como que cambiamos fácilmente de decisiones o de planes. Decimos creer, decimos estar pegados al Señor, pero a la primera, pues como que nos derrumbamos. Entonces vamos analizando en qué consiste esto de creer, cómo debe de ser nuestra respuesta ante todo aquello que el Señor nos ha revelado. Y es importante ahondar seguramente en esto porque ante las experiencias del mal, del sufrimiento, de las injusticias, incluso de la muerte que, híjole, este pueblo pues ha padecido muchísimas muertes, y ante toda esta maldad que nos rodea, pudiéramos nosotros decir, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué si creemos en Dios y estamos con Dios, pues tienen que pasarnos todas estas cosas? Y seguramente que todo esto pone a prueba nuestra fe y la forma en cómo nosotros vamos creyendo y creyéndole a Dios. Todas estas cosas, pues el mal, el sufrimiento, las injusticias, la misma enfermedad que ahorita estamos padeciendo, pudieran debilitar lo que nosotros pensamos de Dios, lo que nosotros esperamos de Dios. Y ante esto, pues bueno, también sería interesante ver de qué manera nosotros estamos pidiendo que Dios nos ayude, y si ante esto que se presenta yo lo recibo con fe o lo recibo ya con una actitud de rechazo. Porque la otra cuestión es, si yo estoy pidiendo este auxilio divino para comprender mejor lo que Dios me está manifestando a través de los acontecimientos, y cómo le estoy respondiendo yo desde la fe. Pues si te parece, Marco, vamos profundizando un poquito. Vamos a, como ya lo habíamos dicho, a retomar el catecismo de la Iglesia Católica, en donde pues ya lo hemos mencionado, lo hemos remachado un poquito. Hemos dicho que Dios le habla a los hombres como amigos, los invita a un diálogo con Él. Entonces la respuesta adecuada ante esta propuesta que Dios nos hace, pues es la fe. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 143, lo voy a leer así de manera literal, dice que por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Tenemos ahí bien clarito. ¿Qué va a hacer la fe entonces? Someter completamente nuestra inteligencia y nuestra voluntad a Dios. Dice el catecismo, con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que se revela. Entonces vamos a entender la fe, pues así como nos lo dice el catecismo, como un sometimiento de nuestra inteligencia a la voluntad de Dios. Y vamos a analizar primero a dos personajes dentro de la Sagrada Escritura, dos personajes que sometieron su inteligencia y su voluntad a los planes de Dios. Dos personajes que se sometieron libremente a la palabra que escucharon de Dios. Dios les hace una propuesta y ellos someten su inteligencia, o sea, se van con la lógica de Dios. Su lógica humana seguramente les decía muchas cosas, seguramente les ponía muchas trabas, seguramente su lógica les planteaba muchas dudas, pero estos dos personajes son de fe,
Es decir, que se sometieron totalmente al plan de Dios. ¿De quién hablamos, Marco? Pues sí, hermanos, miren, estamos hablando de este personaje al que todos llaman el padre de la fe. Pero sería muy bueno escuchar a la palabra de Dios, escucharla, precisamente para que nosotros sepamos qué pasó con Abraham y qué fue lo que hizo. Vamos a escuchar pues esta palabra con mucha atención. Pueden abrir su Biblia junto con nosotros en Génesis 12:1. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. En este texto, bueno, queda la motivación para que lo sigan leyendo, porque precisamente es lo que hace Abraham. Dios lo llama y tiene que salir de su tierra. Imagínense que a nosotros nos hable Dios y que nos diga: te me vas de locotito y te vas a un pueblo donde no conoces, a un país donde tú vas a ser extranjero, un lugar que obviamente jamás has pisado. Pareciera algo muy romántico lo que nos cuenta la palabra de Dios acerca de Abraham, pero estamos viendo la fe de este hombre que precisamente obedece a Dios, porque estamos hablando pues de la fe de un hombre que cree en Dios y quiere obedecerle. Probablemente este mundo del que estamos hablando, esto nos parece algo muy, muy tonto, ¿verdad? Porque el hombre de hoy pues quiere esa libertad, pero Abraham entiende perfectamente que la libertad que se somete a esta verdad lo va a conducir al verdadero bien. Abraham lo que quería era el bien, y es precisamente en esta obediencia que Abraham se dirige a un lugar que no conoce para cumplir este mandato. Y seguramente que no la va a pasar muy bien, Juan Pablo. Pues no, y seguramente eso lo pensó Abraham también, que no le iba a ir muy bien. Sin embargo, pues, ¿por qué la Sagrada Escritura lo pone como el padre de la fe? Porque no dudó, porque sometió su inteligencia. Su inteligencia seguramente le decía otras cosas, que allí estaba bien, que no tenía necesidad de salir, etcétera. Sin embargo, él somete su inteligencia y su voluntad. Algo así como lo que hicieron los apóstoles, pues en el día de hoy, ¿no? Era algo ilógico, pero ellos someten su inteligencia les decía: esos peces, esos panes no van a alcanzar para nada, pero ellos someten su inteligencia y creen en lo que el maestro les está diciendo. Igualmente Abraham, su inteligencia le dice otra cosa, pero él somete su inteligencia y su voluntad al plan que le está proponiendo Dios. Hay otro pasaje también de Abraham, en donde Dios le pone una prueba bastante grande, que lo encontramos en el mismo libro del Génesis, pero en el capítulo 22. Tiempo después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Abraham, respondió él, aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo, el único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moriah, y ahí me lo ofrecerás en holocausto, en el cerro que yo te indicaré. Imagínense, hermanos, este pasaje parece crudísimo. Pareciera que Dios es un loco que no sabe lo que pide, porque Abraham fue llamado para ser el padre de un gran pueblo, de una gran nación. Ya era viejo, su esposa también ya era muy anciana y no tenían hijos. Por eso cuando Dios les concede al único hijo, pues a Abraham seguramente y a Sara le pareció una tontería, porque ¿cómo vas a ser tú el padre de un gran pueblo, de una gran nación? ¿Cómo de ti Dios va a ser un gran pueblo, el pueblo de su propiedad, si no tenemos familia? Sin embargo, Abraham no lo pensó. Cuando Dios le pide entregar a su hijo único, lo que hace es ponerse en camino, con esta fe completamente puesta en el Señor. No estamos hablando de una fe ciega, porque la fe, si algo tiene, es que tiene ojos, porque es una fe que es conducida por la inteligencia,
porque estamos hablando pues de cómo la fe es pues someternos a Dios en la inteligencia, porque estamos buscando nosotros el verdadero bien, ¿sí? Porque la libertad que se somete a esta verdad, obviamente está buscando el verdadero bien, ¿sí? Y Abraham sabe que muy por encima de esa petición tan dolorosa, tan triste, tan pesada, viene algo mucho mejor, porque Abraham está pensando que su fe lo va a llevar a algo mucho más grande. Estaba buscando el verdadero bien. No es una fe ciega, es una fe que está pensando en el sumo bien. Y es precisamente así como Abraham va y obviamente no ejecuta lo que le pidió Dios, porque antes de que lo ejecutara, Dios se da cuenta pues que Abraham no tiene dudas, que Abraham es capaz de todo por esta fe que ha puesto en Dios. Claro que sí, Marco, pues así nos lo relata en versículos posteriores este libro del Génesis. Y pues como bien has dicho, la fe no es ciega. Más adelantito veremos algunas características que debe de tener la fe para que nuestra fe sea una fe auténtica, porque como bien has dicho, creer así a ciegas, a tientas, pues también como que tiene sus limitaciones, sus riesgos. Más adelante veremos qué características debe de tener una fe auténtica. Y pues bueno, aparte de Abraham, pues ya les había mencionado yo que vamos a reflexionar dos personajes así de manera muy breve. Pues el otro personaje es una mujer que durante toda su vida creyó, que nunca cesó de creer en lo que Dios le decía. Estamos hablando nada más y nada menos que de María, esta mujer de fe que, ya lo decía, durante toda su vida nunca dejó de creer, Y pues bueno, al igual que con Abraham, vamos a leer un relato bíblico en donde se ponga de manifiesto este sometimiento de su inteligencia y de su voluntad ante lo que Dios le estaba revelando. Este texto en donde nos dice cómo es la respuesta de María ante lo que Dios le propone. Muy bien, vamos a escuchar pues esta lectura que pone pues el papel de la mujer, ¿verdad? El papel de la mujer en un lugar muy importante, que nos va a descubrir precisamente la grandeza de esta mujer, que no decimos que no sea grande por ser la madre de Dios, la madre de Jesús, sino en un primer momento por haber creído. Vamos a escuchar, hermanos, con mucha atención esta palabra. A ver, se nos fue la palabra, pero ya estamos aquí. Y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Bien, pues aquí ya tenemos este relato de la palabra de Dios. El ángel Gabriel fue enviado, dice la palabra, a María, una mujer que estaba desposada con José. Muy bien, hasta aquí vamos entendiendo el contexto de la lectura y proseguimos. Y entrando el ángel le dijo: Salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.
y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre